mundo impulsado no solo por la incertidumbre, sino por el cambio tecnológico tan drástico, implica tener una visión de agenda para el futuro. La automatización, la robótica, la inteligencia artificial es algo que ya está empezándose a aplicar en todos los procesos productivos, en las decisiones. Hoy los robots no hacen solo tareas mecánicas rutinarias. Hoy los robots toman decisiones. Capaz que por eso Bill Gates hoy dice que hay que pensar en cobrarle impuestos a los robots, ¿sí? O sea, estamos en un mundo, a ver, Star Trek a la N, pero no va a pasar dentro de 50 años ni dentro de 30 años. Ya está empezando a pasar y la dinámica de esto va a ser rapidísima. En cualquiera que tenga un horizonte de 5 u 8 años, ¿sí?, el mundo va a cambiar radicalmente. La base de Internet, la base de digitalización, la base del manejo de enormes cantidades de información, ¿verdad?, son el soporte de todo esto. Y eso ya está. Y eso ya está. Y el mundo va a ser mucho más interactivo. Todo el desarrollo tecnológico va a implicar que todo empiece a ser mucho más interactivo, globalizado, personalizado. Cada vez más lo que se demanda y lo que se ofrece está hecho para la persona, de manera individual. O sea, cada vez se personalizan las ofertas y las demandas. Eso es un cambio drástico para quienes hacen negocios. Es un cambio drástico para quienes producen, es un cambio drástico para los trabajadores y es un cambio drástico para los consumidores. Todo se visualiza como servicio, ¿verdad? A la larga uno dice, bueno, si se perfeccionan los mecanismos que te generan transporte desde las plataformas tecnológicas, uno va a terminar diciendo, capaz que si esto funciona de manera mucho más fluida, ¿para qué? Porque es necesario ser propietario de un auto más allá de una cuestión de estatus, ¿verdad? Pero como medio de transporte quizá tenga cada vez menos sentido. Los mercados se están organizando de manera creciente en plataformas electrónicas. Ya lo veíamos en los mercados financieros, pero eso se extrapola a los mercados de bienes y servicios. E incluso negocios que no tienen ni propiedad ni activos. Negocios que se desarrollan en el mundo, que no sabemos muy bien a quién pertenecen o no pertenecen a nadie. ¿Quién emite las bitcoins? No sabemos. ¿Quién es el dueño de Uber o de Airbnb o de Alibaba? Alibaba está feo. Ponerle a Alibaba un negocio. Esperemos que sean más de 40 los dueños, ¿no? En realidad nadie es dueño. Son negocios sin propiedad y sin activos. Uber no tiene un solo taxi. Airbnb no tiene un solo apartamento, ¿verdad? O sea, la forma de hacer los negocios está cambiando drásticamente y se está descentralizando. Y la gente cada vez más, los jóvenes, trabajan desde su casa. No tienen jornada laboral, porque trabajan cuando tienen ganas, a veces de madrugada, a veces de mañana, ¿sí? Y a veces trabajan un rato para la empresa de la vuelta a la esquina y otro rato para una empresa de Singapur. Eso va a ser cada vez más frecuente. Y eso condiciona todo, condiciona la productividad en primer lugar, porque todo esto a la larga va a tener ganancias de productividad, pero también genera disrupciones, genera transformaciones estructurales en la población que impacta sobre los empleos. Hay estudios hoy que dan ya cualquier número de los empleos que van a quedar obsoletos en los próximos 5 u 8 años. Van desde el 50 al 80%, el estudio que quieran. No sabemos cuánto va a ser, pero muchos van a ser. O sea, va a haber una obsolescencia rápida de muchos empleos actuales, sobre todo los de carácter más industrial y rutinario, y va a haber una expansión de servicios con carácter tecnológico, de creatividad y de servicios. O sea, hay una transformación productiva que se asocia o que trae de la cadena una transformación en los empleos necesarios. Eso desde el punto de vista social hay que internalizarlo ya, porque va a tener impactos muy importantes que va a haber que conducir razonablemente. Esto va a traer también presiones a la inequidad en la sociedad y eso también va a haber que internalizarlo para tener políticas. Este no es un mundo que uno tenga que ver un mundo negro, ¿verdad? Veo que esta dinámica tecnológica genera murmullo, genera preocupación.
el mundo este no es negro, no es que todos nos vamos a quedar sin trabajo, ¿sí? Este mundo significa que tenemos que entender lo que está pasando y ver cómo hacemos las transiciones y los cambios para trabajar. Quizá vamos a trabajar menos horas porque la productividad se va a multiplicar. Pero además tenemos también la necesidad de ver esto con lógica del capitalismo. Todo lo que se produce, ¿verdad?, a la larga tiene que demandarse. Por algún lado escuchaba la anécdota de que en la época ya del Fordismo, ¿verdad?, Ford iba recorriendo su planta de producción de automóviles con el jefe sindical de Ford. Y Ford en algún momento le dice, bueno, mirá, no sé qué vas a hacer con todos estos trabajadores cuando la automatización, bla, bla, bla. Y el tipo se da vuelta y le dice, sí, y yo no sé qué vas a hacer vos con todos estos autos. O sea, todo lo que se va a producir con mayor productividad, con robot, con inteligencia artificial, alguien lo va a tener que comprar. Por lo tanto, este no es un panorama oscuro, es un panorama de oportunidades. Pero vamos a poder aprovechar las oportunidades si entendemos desde ya lo que está pasando y si somos capaces de reaccionar adecuadamente, ¿verdad? Porque no podemos ver, en 2015 salió en el MIT Technology Review este dibujo, ¿verdad?, del robot ingrato o el robot desagradecido, ¿verdad? Cómo desde el tipo que tenía los clavos y el martillo, después el taladro, en fin, termina un robot que termina desplazando. Esta es la mitad de la verdad. La otra mitad es a quién le vamos a vender las cosas. O sea, el propio equilibrio del proceso económico genera oportunidades, genera optimismo, que es la mayor productividad se tiene que expresar en bienestar de la gente porque alguien tiene que consumir. Ahora, para que esto no genere más inequidad, para que esto no genere problemas drásticos en la transición, tenemos que entenderlo. Tenemos que agarrar este proceso desde su infancia y generar y pensar las políticas en esta clave. Esto es modernización y renovación de ideas. Esto es renovación de la visión del mundo, que es lo que conduce a la renovación de una agenda que la sociedad necesita. Este desafío de las políticas públicas es generalizado. Como les decía hoy, cada vez va a ser más difícil fiscalizar y eso condiciona la política tributaria. ¿A quién le vamos a cobrar impuestos si nadie es dueño de nada? Bueno, Bill Gates dice a los robots. Bueno, esto hay que pensarlo. A la aplicación de regímenes de seguridad social. Así como no podemos fiscalizar mucho a quién se le va a cobrar impuestos, lo mismo va a pasar con aportes a la seguridad social o las políticas regulatorias. O sea, toda aquella política que implique fiscalización y control tiene un desafío enorme con el desarrollo de las plataformas electrónicas. Riesgos en las cuentas públicas. Imagínense que haya dificultades en el cobro de impuestos, de aportes a la seguridad social, a la regulación. Bueno, está difícil hacer políticas públicas sin ingresos. Nunca mejor planteado esto que cuando se está discutiendo la rendición de cuentas en el Parlamento, ¿verdad? Las políticas tienen que ser cada vez más flexibles, tienen que dejar marcos de ambigüedad porque no sabemos todo lo que está pasando. Entonces, atarse de manera rígida a algunas cosas puede llegar a ser también negativo. Esto cambia las relaciones laborales. Hace unos meses en AEU hubo un seminario en donde el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, hizo una presentación excepcional para mi gusto, pero que en donde ponía en claro que si la gente de trabajar en fábrica se va a ir a trabajar a la casa sin jornada, sin seguridad social, ¿cómo vamos a sindicalizar gente?, decía. Y vean que eso condiciona las políticas de relaciones laborales, porque nosotros estamos muy orgullosos del proceso de reforma en las relaciones laborales que se basa en el marco de la negociación colectiva. El problema es que pasa cuando empieza a dejar de haber colectivos. O sea, es un desafío para las políticas públicas, pero también para el movimiento sindical, para las relaciones laborales, ¿verdad? Y condiciona la discusión de todos los temas, la inserción externa, los flujos migratorios, las políticas sociales, todo queda condicionado al impacto que esto va a estar teniendo. Reitero, esto no va a ser dentro de 30 años, ya está empezando a ser, está a la vuelta de la esquina y eso lo tenemos que incorporar rápidamente. Por supuesto que las transiciones son importantes. Como políticas sociales, hay que ver cómo diseñarlas, si en base a políticas focalizadas, a rentas básicas universales discutidas siempre en el contexto
de transición de estos procesos y no como una cuestión de política social de manera abierta. En fin, el último punto que quiero hacer, ¿sí?, refiere al impacto de esto en el sistema de formación de capital humano, el sistema educativo y el sistema de calificación y recapacitación de trabajadores. Porque esto, vean que un chiquilín que sale del sistema educativo hoy, si es verdad lo que estamos diciendo, su vida laboral de 40 años, en ese lapso el mundo le va a cambiar 8 veces. Entonces ya no es que se aprenda las capitales del mundo, tiene que tener capacidades básicas, capacidades técnicas, capacidades de gestión y enorme capacidad de adaptación. O sea, el chiquilín que sale del sistema educativo sabe que tiene que aprender a aprender, sabe que tiene que seguir recalificándose, que entender el mundo y adaptarse, es algo completamente diferente a la noción que nosotros tenemos de lo que podría ser un buen producto del sistema educativo en nuestra época, que era tener mucha memoria, razonar un poco, saberse las capitales, las monedas del mundo, el ja derecho de Peñarol de la década del 60, ¿verdad? Esa gracia de discutir, a ver quién se acuerda de qué, ya se perdió esa gracia porque este aparatito lo resuelve en 5 segundos. Ahora lo que hay que hacer es una cosa diferente, impulsar los talentos personalizados. Esa lógica de que a todo el mundo le enseñamos lo mismo ya está cambiando por la propia tecnología. Cada uno aprende en función de su propio desarrollo, de su propio talento. Hay que impulsar el pensamiento crítico y enseñar en base a resolver problemas y en base a proyectos. No un ratito de filosofía, un ratito de biología, un ratito de matemática a memoria. No, a tirar proyectos, resolver problemas, incorporar la robótica. Por ejemplo, entre el Ceibal y la ANEP han distribuido 400 kits de robótica o kits de robótica en 400 centros de estudio. Y los chiquilines del Tala, ¿sí?, ganaron un premio internacional por un robot que ayudó a resolver el problema de la leptospirosis, no sé cómo se llama, que pasaba, entre otras cosas, por ver la humedad de la tierra, no sé. Ellos lo saben explicar mucho mejor que yo. Pero, en realidad, ellos hicieron eso no porque entendieron robótica, porque para hacer eso tuvieron que estudiar biología, química, física, matemática, robótica. O sea, la forma de aprender y de desarrollar problemas, ¿sí?, y de enfrentar problemas hoy es diferente, incorporando enormemente el pensamiento computacional. La capacidad de adaptación es fundamental, la mentalidad colaborativa y creativa es fundamental. La creatividad no va a ser sustituida por robots, por lo menos ahí sí en muchos años. Hay que impulsar, obviamente, la investigación y la innovación, pero asociada a esta nueva economía, con procesos de recapacitación permanente y con esta lógica de transición de trabajadores, sobre todo, a estas dinámicas tan cambiantes. En síntesis, el mundo está plagado de incertidumbre, algunos de índole política, algunos de índole económico-financiera y cada vez más de índole tecnológica. Y navegar en esa incertidumbre